Obligatoriamente, ese vector es unitario, ¿verdad? Es un vector unitario. Pero ese vector es constante. Como el I es J y K. ¿Se acuerdan del vector I, J, K? ¿Eran estos? ¿Qué le pasa a este vector cuando cambian los ángulos? ¿Sigue siendo constante? Mira bien, piensa bien. Si los ángulos cambian, ¿tú crees que ese vector queda constante? ¿Matías? No quedaría constante si es que cambian los ángulos. Mírenlo ustedes mismos. El radio vector va del origen a este punto, ¿no? Tiene su origen aquí y tiene su extremo acá, ¿verdad? Si este punto se mueve para acá, el vector iría para acá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Y el vector radiovector no es más que R por el vector E, ¿no? ¿Quién es el radiovector? Mírenlo aquí. El radiovector, mírenlo ustedes mismos. El radiovector de posición, ¿no? No es más que R, que es la coordenada R, que es un numerito, por el vector E, ¿verdad? Entonces, si el vector de posición cambia de un punto a otro, la distancia, ¿no? Puede cambiar por dos cosas. Por la orientación, porque cambias de orientación. Te pongas, por ejemplo, en este punto de este lado acá, la orientación del vector cambia, ¿no? Y además cambia el módulo, la distancia al origen, ¿verdad? Entonces, cuando tú cambias el vector de posición, te cambia tanto la orientación de los ángulos, ¿verdad? Porque si aquí hay un ángulo, aquí va a haber otro ángulo, ¿verdad? Los ángulos cambian, ¿cierto? Y además puede cambiar la distancia, ¿verdad? El radiovector R, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se entiende, muchachos? ¿Ese vector unitario es constante o es variable? Termina siendo variable. Termina siendo variable. O sea, si el radiovector de posición, la posición de una partícula, por ejemplo, que ustedes la vienen en coordenada esférica, la partícula cambia de posición, ¿qué le pasa a los ángulos de su orientación? Cambian igual. Cambian. O sea, las coordenadas cambian. Si ustedes vuelven a la representación del mapa, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si tú mantienes el ángulo azimutal constante, te mueves por lo largo de un paralelo, ¿verdad? Pero el ángulo axial, ¿qué le pasa al ángulo axial? Va cambiando. Va cambiando. En la esfera, supongando que la Tierra sea esféricamente perfecta, el radiovector de distancia al centro de la Tierra no cambiaría si la Tierra fuera frente. Realmente no lo es, la esfera es achatada, ¿no? Pero en realidad la distancia R sería constante, sería como moverse sobre la esfera, ¿no? Pero en este caso, si te mueves por un paralelo, dejas el vector azimutal constante y cambias el axial. Si te mueves por un meridiano, mantienes el ángulo axial constante, pero te mueve por el ángulo azimutal. ¿Se entiende, muchachos? ¿Y qué sucede? Que el radiovector de posición no queda constante. El vector E cambia de acuerdo a la orientación, porque constantemente te cambia los ángulos azimutal y axial. Y ese vector cambia. ¿Se entendió? Dígame si se entiende. Sí, profe. Sí se entendió. Ahora, vamos a hacer lo que ustedes tienen que hacer, que es calculemos el vector velocidad en esas coordenadas. Miren para que ustedes vean que eso no tiene nada del otro mundo y ustedes tienen todos los conocimientos para hacerlo. ¿Quién es la velocidad? ¿La derivada de quién? De la posición. Del vector R, ¿verdad? Que es la posición, ¿cierto? ¿Y qué dijimos que era el vector R? Mírenlo aquí. ¿No es R por E? ¿Radial? ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Ya, ¿y cómo operamos acá? ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, según lo que ya ustedes saben, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pablo, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos que hacer aquí en este momento? Pablo Vigil, Díaz Vigil.
Por favor, Sí, profe. ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos aquí? Para calcular la derivada, o sea, la velocidad, que es la derivada de la posición ya nosotros vimos que es R, que es la coordenada radial, por el vector E. Y este vector es esta cosa fea que está acá. Pero no se preocupen, es un E. Tenemos esta fórmula. ¿Qué tenemos aquí adentro? Que calcular la derivada de qué. ¿De cada componente? Sí, pero volvemos. En términos de la derivada, ¿qué es lo que ustedes tienen aquí? La derivada del producto. La derivada de un producto. ¿Y cómo se halla la derivada de un producto? Fíjense para que ustedes saben. ¿Cómo se calcula la derivada de un producto? A ver. La derivada del primero La derivada del primero. derivada- más la derivada del segundo más el primero. Exactamente. O sea, tenemos que hallar la derivada, fíjense, para que ustedes den cuenta de que ustedes ya saben más. Ustedes saben más de lo que ustedes creen que saben. Tienen que hallar la derivada del primero, ¿verdad? ¿Por quién? ¿Por quién? Por el segundo. Por el segundo. Por el segundo, es un vector, más El El primero por la primero. derivada del segundo. el primero por la derivada del segundo. Exactamente. Entonces, obviamente, aquí podemos hacer la designación, por ejemplo, que la velocidad, a ver, que la v radial, no sé, podríamos, o sea, no podríamos escribirla, pero obviamente esto no es más que dr, ¿no? Dr en dt, ¿no? O sea, esto es dr en dt, ¿no? Más esta derivada. Y la derivada de un vector es una diferencia de vectores, ¿no? Una diferencia de vectores, cuando ustedes se acuerdan, ¿qué cosa es la derivada? ¿No es una diferencia? No es una diferencia. ¿Qué cosa es una diferencia? Una diferencia de vectores, ¿qué das, chicos? ¿Qué es lo que da una diferencia de vectores? Cuando ustedes restan un ¿Otro vector vector? y restan otro, ¿qué obtienen? ¿Vector? Un vector. O sea, esto obligatoriamente es un vector. Obligatoriamente es un vector. ¿Se entiende, verdad? Esto es un vector. No sabemos cuál es, pero es un vector. Tenemos que calcularlo. ¿Está bien? Entonces, todo depende de cómo nos movamos, ¿verdad? Supongamos que estamos sobre la esfera, por ejemplo. Hagámoslo con calma. ¿Ok? Hagámoslo con calma. Esto depende de cómo ustedes lo vean sobre la esfera. Aquí hay dos posibilidades de movimiento. O nos movemos por un paralelo, ¿verdad? O nos movemos por un meridiano. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Moverse por un paralelo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hemos dicho de moverse por un paralelo? ¿Qué es lo que es constante en el paralelo? El azimutal, el El ángulo. ángulo azimutal. O sea, lo que es constante en un paralelo es el ángulo azimutal. ¿Y qué es lo que cambia? El otro ángulo, el de... El axial. El delta. El axial, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta esto. Supongamos que solamente, por ejemplo, aquí nos movemos únicamente, nos movemos manteniendo, por ejemplo, el ángulo azimutal constante. ¿Verdad? El ángulo azimutal nos movemos constante, o sea, nos estamos moviendo a lo largo de un paralelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia en esta derivada? ¿Y si se acuerdan? ¿Quién es este vector? Esto que está acá adentro, ¿verdad? Disculpen. Fíjense, estos vectores que están aquí es esto que está acá, ¿verdad? Este vector. ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llaman las derivadas? Ya lo vimos, ¿no? Nota aquí arriba, miren la regla. Componente a componente. Componente a componente, ¿se acuerdan? Entonces, componente a componente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Allá la derivada, ¿no?
con respecto al tiempo, ¿no? Componente a componente, ¿verdad? Solo cambiaría las funciones que tengan teta dentro. Ahora, veamos. Vamos a ir de a poquito, ¿ya? Tenemos que ver derivada por componente a componente. Ahora bien, dijimos que le pasa al ángulo azimutal. Es constante, ¿no? No cambia. Es cero. No cambia. Por tanto, esta derivada que hay aquí, ¿cuánto es? Esta, ¿cuánto da? 0, 0. Cero. Profe, ¿Sí? ¿por qué estamos suponiendo de que phi es constante? De a poquito, de a poquito, vamos a ir de a poquito, Ya, ya. de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces, dijimos que el ángulo phi era constante, por tanto, el seno de phi, ¿cómo es? Constante, ¿no? Sí, Constante. ¿Y qué le pasa a la constante cuando ustedes calculan una derivada? Es 0, pero se puede sacar afuera. Sale para afuera, ¿verdad? Sale para afuera. Y se halla la derivada con respecto a la segunda, ¿no? ¿Qué es la derivada del seno? Coseno. El coseno, pero del ángulo, ¿no? Pero Sí, pero recuérdense, el ángulo depende del tiempo, ¿cierto? Por tanto, esto que tenemos aquí, desde el punto de vista de las derivadas, ¿qué tipo de función es? Seno del ángulo, y el ángulo depende ¿de quién? Del tiempo, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tipo de función tenemos? ¿Compuesta? Es una función compuesta. ¿Y se acuerdan cómo se llama la derivada de la función compuesta? Se derivaba por la más afuera, ¿no? Derivada del seno es el coseno, y después se derivaba por dentro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Se calculaba la derivada del ángulo, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cierto? Y era así, ¿no? Derivada del coseno, o sea, derivada del seno es el coseno. Y luego se derivaba del ángulo, o sea, lo de adentro, que era la función de adentro, el ángulo, con respecto al tiempo, ¿cierto? Aplicar conocimiento, muchachos. ¿Entiendes? Esto es regla, es conocimiento. Aquí lo que nosotros tenemos dentro de la función seno, el ángulo depende del tiempo. Por tanto, esta función completica es una función compuesta. ¿Y cómo se deriva una función compuesta? Se deriva la primera, la más externa, derivada del seno es el coseno. Y luego se deriva por lo que está dentro, ¿verdad? Que es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿No era así? Sí. Necesito que me confirmen si está bien, si está mal, si lo entienden. Sí. Ahora me Está pueden bien, hallar bien. para que me demuestren que realmente saben. ¿Me pueden calcular entonces la primera, esta que está aquí? ¿Cómo se evalúa? A ver, por ejemplo, Matías Núñez. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo llamamos la derivada de esta función? A ver. La derivada del seno sería ¿Cómo dijimos que era el ángulo azimutal? Este ángulo, ¿cómo era? constante. Constante. Por tanto, el seno de esa constante, ¿cuánto es? ¿Es constante? Es 1, ¿no? No me adivine. No. Dijimos que el ángulo era constante, no cambiaba, ¿verdad? Sí. Por tanto, el seno del ángulo cambia. Me enredé. Dijimos que el ángulo no cambia, que es una constante. Ya. ¿Y el seno del ángulo cambia? No, ¿Por qué? porque es constante. Porque es constante. Por tanto, ¿el seno qué le pasa? Como esto es constante, ¿qué le pasa cuando tú hallas la derivada? Queda igual. No. O sería la constante. No. La derivada del seno es coseno. No. No, menos cero, menos cero. No. Ya, chao. Cuando ustedes tienen, que es lo que estoy calculando acá, tienen una función que depende, por ejemplo, del tiempo, y estamos calculando, ¿no? Su derivada, ¿no?
La derivada de la constante, ¿qué le pasa a la derivada cuando ustedes están calculando una derivada y tienen algo que es constante? ¿Qué le pasa a la constante? Sale hacia... Hacia afuera. Sale para afuera y se calcula la derivada de la función, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Esta función es constante, ¿verdad? ¿Qué le pasa entonces? Cuando le hallamos la derivada, Sale. sale. Y tenemos que hallar entonces la derivada del coseno, ¿verdad? ¿Y qué tenemos acá? El coseno del ángulo, que el ángulo también depende del tiempo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tipo de función tenemos aquí? Una compuesta. Cuesta. Una función compuesta. ¿Y cómo se calcula la derivada de la función compuesta? De afuera hacia adentro. De afuera para adentro. Entonces, ¿cómo operamos? A ver, dímelo. Dime qué es lo que yo tengo que escribir. Derivada del coseno. ¿Quién es? Seno. Estamos calculando esto. Menos seno, menos seno. Estamos calculando esto. Derivada del coseno. ¿Ya? Estamos calculando esto. Entonces, este tipo de función es una función compuesta. ¿Cómo se calcula la derivada de una función compuesta? Emmanuel Cisterna, ayúdame. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la derivada de esa función? Que es compuesta. ¿Cómo la calculamos? Sería la derivada de la función que está más afuera, que sería ¿De el quién coseno. es? ¿Quién es la El función que coseno. está más afuera? El En coseno. este caso, El coseno. el coseno. ¿Quién es la derivada del coseno? Menos seno. El menos seno. ¿De quién? De el ángulo. Del ángulo. O sea, de la misma función. ¿Y luego qué hacemos? Por la derivada del ángulo. Derivada del ángulo. Exactamente. Así se deriva una función compuesta. O sea, esto daría menos seno por la derivada del ángulo, ¿no? O sea, que si esto lo fuera a escribir, yo lo escribiría así como menos el seno, ¿no? Del ángulo. ¿Por quién? Por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Ven. Sí, ya va a terminar. ¿Está claro, verdad? O sea, que hemos calculado, ¿verdad? La derivada del vector E, que es el vector radial, ¿verdad? Lo hemos calculado. ¿Y qué obtenemos? Que esto es igual, ¿verdad? Si se fijan, es esto que está aquí, ¿no? Y esto, como ustedes ya saben, esto no es más que esto por I, ¿verdad? Mírenlo. Esto no es más que esta coordenada por I, ¿no? Profe. Es una representación equivalente, me refiero. Esto, disculpe, déjeme terminar un segundito. Esto por J, ¿no? Un segundito. Ahora los atiendo, ¿ya? Más 0, ¿por quién? Por K, ¿no? Pero 0 por K no contribuye, ¿verdad? Es simplemente 0, no aparecería aquí, ¿verdad? Es simplemente estos dos nada más, ¿no? Y si ustedes se fijan, la derivada del ángulo están los dos, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Factorizar, ¿no? ¿Y adentro qué tendríamos? Seno, ¿no? Del ángulo por el seno del otro ángulo, del ángulo axial, ¿verdad? Y tendríamos por I, ¿no? Fíjense, estoy operando. Ahí le faltó el menos, ¿no? Sí, me faltó el menos, tienes razón. Es ponerlo. Aquí es menos. Y aquí tendríamos, gracias. Y aquí tendríamos esta por J, ¿no? Ahora, no sé si se dan cuenta que hay más posibilidades de factorización, porque aquí está el seno y aquí también está el seno, ¿no? Podemos también sacar los factores común, ¿no? Y aquí podríamos quitarnos este de arriba y podríamos quitarnos este de arriba, ¿no? Y no sé si se dan cuenta que esto también se puede escribir así, ¿no? Se puede escribir simplemente como menos seno del ángulo en la coordenada X, ¿verdad? Coma,
el coseno del ángulo en la coordenada J, ¿no? La Y, y 0 en la tercera coordenada, ¿no? Y tendríamos entonces esta combinación por fuera, ¿no? Y del punto de vista gráfico, nosotros podríamos representar que la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Fíjense, esto no hay forma de aprendérselo, muchachos, que no sea que uno se aprenda las reglas y simplemente las opere, ¿no? Cuando nosotros hallamos la derivada del vector, manteniendo el ángulo azimutal constante, ¿no? Nosotros obtenemos que esto es igual a este vector que está aquí, ¿verdad? Por estas dos que están acá afuera, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, esto es otro vector que voy a llamarle E en ángulo por estos dos. Disculpen que aquí se me fue abajo. Listo. Lo voy a poner para aquí adelante. Y esto lo voy a poner en negrita porque es un vector, ¿verdad? Fíjense que aquí nos surge un nuevo vector que es este que está acá. Y ese se llama el vector axial. Es el vector unitario axial. ¿Por qué? Porque es lo que sucede cuando ustedes se mueven en un meridiano. Ustedes estarían moviéndose en esta dirección. Estarían moviéndose en esta dirección. Por tanto, la dirección en que apunta el movimiento es a lo largo de un paralelo, ¿no? Es un vector que se mueve en círculo. No sé si se dan cuenta. Es un vector que se mueve en círculo. Es un círculo. Y ese vector también es unitario y es muy fácil de ver. Si ustedes cogen a este vector y lo multiplican por sí mismo, ¿no? Ustedes van a tener que esto no es más que el menos seno del ángulo, ¿verdad? Al cuadrado, ¿no? Pero el cuadrado del menos es positivo y nos queda seno cuadrado, ¿no? Más el cuadrado del coseno. Y eso les da por identidad fundamental que es 1. Entonces, se dan cuenta que la derivada de este vector con respecto a manteniendo constante el ángulo azimutal, o sea, moviéndonos a lo largo de un paralelo, nos da un vector, que es este que está acá. Que es cuando nos movemos con el ángulo azimutal constante. Y este vector no es más que un ángulo axial. Nos estamos moviendo en una dirección axial. O sea, nos movemos en torno al eje. Es como si estuviéramos dando vuelta en torno al polo. ¿Se dan cuenta? Estamos dando vuelta acá. Es como cuando giramos en torno a la Tierra. Es el movimiento que tendría un punto de la Tierra cuando la Tierra se mueve. ¿Entienden? Ese movimiento en torno a la Tierra es un movimiento a lo largo de la dirección axial. Y esto simplemente se nos escribe de esta forma.